Hola amigos, hoy voy a hablarles del juego Polybius, el juego ese de mierda que enferma personas. Bueno, empecemos con la gran leyenda de este tenebroso juego. Según la leyenda urbana, un juego nunca antes visto había aparecido en varios suburbios de Portland, en partes de Oklahoma y según afirman muchos, también en el norte de California, Estados Unidos, conocido como Polybius. El juego supuestamente fue fabricado por una empresa llamada Sinneslutschen, en alemán pérdida de los sentidos, y programado por Ed Rothberg. Se especuló que la compañía Sinneslutschen formaba parte de una organización secreta del gobierno o que se trataba de un nombre en clave de Atari. En el juego, el jugador manejaba una nave que disparaba a una serie de enemigos mientras las fases se desarrollaban con una temática tipo puzzle. Asimismo, todos los testigos coincidían en que una particularidad del juego era que la nave no se movía con el mando, sino que la pantalla rotaba alrededor de la nave. El juego constituía una revolución por aquella época, y su aspecto gráfico, de colores vivos y abundantes efectos lumínicos, constituyó una fuerte llamada de atención para todos los fanáticos de lo pixelado. Al poco tiempo, el juego se convirtió en muy popular, hasta llegar al punto de la adicción en algunos jugadores. Siempre se formaban largas colas para poder jugar. Los relatos de las personas que tuvieron la oportunidad hablaban de combinaciones de luces y gráficos estroboscópicos, que contenían mensajes subliminales. El juego provocaba a los jugadores graves efectos en el cerebro, como mareos, convulsiones, vómitos, pérdidas de memoria, alucinaciones auditivas y ópticas, ataques epilépticos y terrores nocturnos. También aseguraban ver caras fantasmales por el rabillo del ojo recorriendo la pantalla del juego a una velocidad casi imperceptible, así como mensajes que instaban al suicidio o al asesinato, tales como "Kill yourself, mátate", "No imagination sin imaginación, no thought, no pienses", "conformate, honora pati, honra la apatía, no question authority, no cuestiones a la autoridad o surrender, ríndete, entre otros. Muchos afirman haber oído voces y lamentos entremezclados con el fortísimo y confuso sonido del videojuego. Curiosamente, la máquina al principio provocaba una gran adicción, para después generar un odio visceral al mismo. Los jugadores olvidaban en qué consistía el juego de forma escalonada, por lo que hoy en día es casi imposible encontrar un testimonio de alguien que haya conseguido jugar y lo recuerde a la perfección. Cuando se cerraban los salones de juegos, algunos testigos afirmaban ver a dos hombres con trajes negros, hombres de negro, que entraban a hablar con el dueño de los salones y tomaban notas en virtud de los efectos que el dependiente les relataba. Esto acrecentó la sospecha de que la máquina pertenecía al gobierno estadounidense. Un par de testigos aseguraron que estos señores se habían olvidado de salir del menú de opciones y que cuando miraron a la pantalla contemplaron atónitos cómo habían en los mismos parámetros tales como pesadillas, terrores nocturnos, amnesia o alucinaciones auditivas y mensajes subliminales. Finalmente, la prensa local de Portland se hizo eco del fallecimiento de un jugador que sufrió un ataque epiléptico mientras jugaba. Al día siguiente, empleados de la compañía, vestidos como siempre de negro, acudieron a todas las salas en donde se había instalado el juego y desmantelaron todas las unidades, haciéndolo desaparecer para siempre. Se desconoce el origen de la leyenda, aunque probablemente se trate de un hoax que surgió en Usenet. Algunos bloggers sostienen que la historia surgió cuando se lanzó Tempest, juego arcade similar al descrito por la leyenda. Al parecer, la primera versión de este juego tuvo problemas, algunos niños sufrieron epilepsia, y se tuvo que retirar. Varias personas han afirmado tener un ROM del juego, pero ninguno de ellos lo ha hecho disponible para el escrutinio público. Esta falta de pruebas contundentes es una situación típica en los hoax y las teorías de conspiración. Además, todavía circula información contradictoria sobre el estilo o el género del juego. Algunas fuentes afirman que es un juego donde hay que avanzar por laberintos tipo puzzle, mientras que otros lo describen como una nave que combate en el espacio. La leyenda sobre Polybius ha aparecido en la edición de septiembre de 2003 de la revista GamePro, como parte de un reportaje sobre las leyendas urbanas de los videojuegos titulado Secretos y Mentiras. Asimismo, la famosa página sobre leyendas urbanas Snopes.com también desmiente el mito. El juego apareció en un gag de Los Simpson en el capítulo titulado "Por favor, Homer, no des ni clavo", de la temporada 18. En él se puede ver la máquina con un solo botón en el panel. En la parte frontal de la máquina están impresas las palabras "propiedad del gobierno de E.U". 6. La serie de televisión Blister creó un capítulo centrado en el juego. En YouTube aparecen varios vídeos donde se puede ver una supuesta reconstrucción del juego original.
Debido a sus gráficos, los vídeos pueden causar efectos negativos a las personas como epilepsia. Polybius es un supuesto videojuego arcade que se convirtió en una leyenda urbana. Según la historia, el juego fue lanzado al público en 1981, causando efectos devastadores a los jugadores tales como locura, estrés, horribles pesadillas e incluso tendencia al suicidio. Poco tiempo después de su lanzamiento, el juego desapareció sin dejar rastro. Aún no hay pruebas de que este juego haya existido. Polybius es, posiblemente, el hoax sobre un juego inexistente más extendida de la industria, por otro lado muy proclive a gestar 7 rumores por día y unas cuantas leyendas urbanas al mes, debido sobre todo a la tan criticada inmadurez de público y crítica, a quienes los términos arte, industria y entretenimiento se les entremezclan con facilidad pasmosa. Pasando luego lo que pasa con los endebles límites entre realidad y fantasía. No empecemos. La leyenda de Polybius, no obstante, es especial por su carácter irresoluble y las muestras de creatividad sin meta clara que ha generado. Las escasas máquinas de arcade de Polybius aparecieron en Oregón, Portland, en 1981. Era un juego parecido al mítico Tempest, un matamarcianos abstracto aún más extraño y fluorescente. Su autor era un tal Ed Rothberg, y la compañía desarrolladora, la alemana Sinneslust en traducción, más o menos, de eliminación sensorial, lo que convierte a esta inexistente empresa en la primera desarrolladora de tintes cronenbergianos. Dos cuestiones distanciaban a Polybius del resto de los títulos de la época. Por un lado, hombres de negro acudían a las salas de juego y recogían datos aún hoy desconocidos acerca de los modos de juego y las tácticas de los jugadores. Por otro, las reacciones físicas al juego eran tremendas: vómitos, alucinaciones, pesadillas y algún que otro intento de suicidio. Muchos de estos primeros jugadores dejaron las salas de arcade para siempre, uno de ellos incluso se convirtió en un activista anti-arcade. La ausencia de más datos convirtieron a Polybius en un hoax comentado entre murmullos por los pasillos de las salas recreativas. La leyenda se reactivó en 2006 cuando un tal Steven Roach apareció en foros de internet afirmando que había sido parte del equipo desarrollador de Polybius. Limpiando el hoax de su componente conspiracionista, pero multiplicando su potencia, afirmó que simplemente era un juego con el que se había experimentado en el campo de los gráficos vectoriales, y por accidente, a algunos jugadores les producía epilepsia tal y como le pasó a algunos, y esto sí que está comprobado, con Tempest. Todos los detalles del supuesto desarrollo de Polybius están en una larga y mayormente anodina entrevista que Roach concedió a BitParade, donde se habla de las inconsistencias de sus primeras declaraciones y muchos otros datos como la implicación del hacker Kiber-Yoshi en el redescubrimiento del juego que harán las delicias de los aficionados a los misterios sin resolver.